¿Serán los latinos quienes decidan la reelección del presidente Barack Obama o el voto latino servirá para designar un nuevo presidente de los Estados Unidos? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y HITN, la primera red hispana de televisión pública de los Estados Unidos. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarle a mi compañera de la conducción, Malin Falú, una de las periodistas más conocidas del mundo hispano aquí en Nueva York. Gracias, Gonzalo, y es un gusto tenerte con nosotros. Vamos ahora rápidamente a presentar a nuestros invitados y nuestra invitada es Mercedes Gallegos. Ella es una periodista con una larga trayectoria en Estados Unidos y también en América Latina. Ha escrito para importantes diarios como El País en España y El Correo de España. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias, Malin. También está con nosotros don Rodolfo de la Garza, quien es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, uno de los más destacados especialistas en temas relacionados con los latinos aquí en los Estados Unidos. Y nos es muy grato también presentar a don Carlos Girón, un ejecutivo de Relaciones Públicas con un enfoque en el mercado hispano de los Estados Unidos. Actualmente trabaja con Via Communication como ejecutivo de Relaciones Públicas. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes. Y también nos acompaña el profesor eméritus Samuel Farber del Colegio de Brooklyn de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autor de famosos libros sobre Cuba que son considerados obras maestras para entender la Revolución Cubana y sus consecuencias. A poco de realizarse las elecciones aquí en los Estados Unidos, ¿hacia dónde orientan su voto los latinos? ¿Respaldarán Mercedes al presidente Obama o más bien le darán la espalda? No hay duda de que los latinos van a votar mayoritariamente por el presidente Barack Obama. Las encuestas esperan que se lleve un 67% del voto hispano frente a un 29-30% al que puede aspirar Mitt Romney. Siguiendo una larga tradición que tienen los hispanos en Estados Unidos de apoyar a los demócratas, principalmente por temas como la inmigración, que es el que más ha antagonizado a los hispanos de cara a los republicanos. Pero por supuesto este porcentaje es una media nacional que varía en cada estado con las particularidades de los mismos. En Florida el porcentaje se reduce significativamente porque los cubanoamericanos no tienen preocupaciones migratorias como, digamos, los hispanos que proceden de México o Guatemala. Ahora, fíjate, para el señor de la Garza, usted que está tan relacionado con toda esta información hacia los hispanos, en general, ¿hay un descontento de los hispanos hacia Obama o realmente hay una aceptación ya aceptada? Bueno, hay ambas, ¿no? Hay un descontento por la inmigración, pero más que nada es un descontento electoral simbólico, ya que los temas que más le interesan al latino son la economía, la educación, la salud, el empleo. En toda la encuesta para el latino, la inmigración sale quinto o más lugar. Pero para los inmigrantes que no son ciudadanos, o sean legales, ilegales o legales, para ellos es el tema prioritario. Entonces, para la importancia del tema se ve más alto de que lo es para el grupo que vota. En todo caso, los grupos interesados en la migración son es el grupo mayoritario, fundamentalmente los mexicanos. Ahora, el voto a favor o no de Obama o a favor de un candidato o del otro depende de si van o no a votar. ¿Qué se espera, Carlos? ¿Se espera una concurrencia masiva del electorado hispano o más bien optarán por quedarse muchos en la casa? Yo creo que va a haber un interés muy alto en esta elección. Los latinos, mi pensar es de que los latinos cada vez somos más participatorios en todo lo que tenga que ver con este país. Creo que anteriormente
muchos latinos teníamos, digamos, por decirlo así, un pie en nuestro país y otro pie en Estados Unidos. Ahora, mi impresión es de que muchos latinos ya nos estamos enfocando, estamos diciendo que este es nuestro país, aquí vivimos y que todo lo que pasa en ese país nos afecta. Por ende, yo siento de que hay más participación y en particular este año, ¿no? Con una elección que ha recibido tanta atención de los medios de comunicación. Yo quisiera comentar, si me permite, sobre el asunto del descontento, porque yo creo que el descontento existe generalizado y me parece que sería bueno tratar de adoptar una perspectiva de cómo hemos llegado a una situación donde el mal menor, que es Obama, el presidente Obama ha deportado a más latinoamericanos que ningún otro presidente anteriormente. Lo que se aprobó del DREAM Act fue una cosa por 2 años, que se le ha negado los beneficios de salud a los que se beneficiaron de dicha ley. Entonces creo yo que es reflexionar que ese descontento tiene una base real. La palabra amnistía se considera prácticamente una mala palabra en nuestra comunidad porque ya no se considera realizable. Y del año 6 para acá ha cambiado la situación a menos favorable. Las opciones son menos favorables para nuestra comunidad. Y escojo el año 6 porque el año 6 fue el año de las grandes manifestaciones en este país que lograron mucho más, y vamos a ser prácticos, que las elecciones, porque fue esas manifestaciones que jamás habían presenciado en este país que derrotó a la ley Sensenbrenner, que hubiera criminalizado a la inmigración no legal en este país. Entonces me parece que hay que confrontar el hecho que nuestras opciones se han empeorado y se han reducido, y por lo tanto sí hay una base, creo yo, para el descontento. Ahora, decimos que todo el mundo coquetea con la comunidad latina, ¿verdad? Y todo el mundo hace promesas. ¿Hasta dónde esas promesas son realistas y qué pasa? ¿Cuáles son las que están haciendo los candidatos en estos momentos? Yo creo que las promesas no valen nada a no ser que haya un poder de la comunidad, como hubo en el año 6, que la gente se moviliza, se organiza, cierto, con la ayuda de los sindicatos, de la Iglesia Católica, eso está bien, con la ayuda que sea necesaria institucional, pero movilizarse y crear un poder real que va mucho más allá del poder electoral. Si no, encontramos que llegan las elecciones y nuestras opciones, como no hemos estado movilizados, nuestras opciones se han reducido al mal menor, que el mal menor, como dije anteriormente, que ha deportado a más gente que ningún otro presidente, que puso un DREAM Act que me parece una mala broma cuando ni siquiera reciben beneficios de salud y es por 2 años. Yo creo, en esto estoy en desacuerdo. El Partido Republicano reprueba, jamás acepta ninguna reforma a la inmigración. Por más que quiera el presidente, no puede forzar que el Congreso. Entonces, si ve uno a los temas que le importan al pueblo latino, la educación, los que mencioné antes, Obama ha tratado de avanzar esa agenda. Se debe distinguir entre la agenda del inmigrante y la agenda del pueblo. Para el pueblo, la inmigración es importante, pero no tan importante como esto. En 2006, durante las grandes manifestaciones, ¿qué se logró? Se logró la derrota de la ley Sensenbrenner. Sí, y luego se pasó y se aprobó la ley en Arizona, sí, en Georgia, en Alabama, que fue mucho más allá que la Sensenbrenner. De acuerdo. ¿Qué entonces logró la ley? La primera vez todo el mundo salió. La segunda vez, los mucho menos que salieron eran inmigrantes. En la primera eran nativos, no latinos, etc. En la segunda fueron inmigrantes. Pero El apoyo del pueblo latino en 2006 estaba aquí y cayó. Yo creo que se asustaron los norteamericanos cuando vieron esas demostraciones. Precisamente, creo que lo que acaba de decir el amigo de la Garza justifica precisamente mi argumento, es la desmovilización de la gente, lo que permitió esos avances francamente racistas que ocurrieron en Arizona y lugares así. Y creo que es importante ver una diferencia de Obama como presidente y Obama como campaña, porque
Como presidente, Obama ha sido muy modesto, muy moderado y no ha ido a hacer campaña por lo que él propone. No solamente es negociar con los líderes del Congreso, es hacer campaña en el público en general. Comparemos eso como él se ha comportado en las elecciones. Cuando en Ohio su campaña ha sido una campaña muy agresiva, que ha puesto a Romney en la defensiva, y uno quisiera que su récord en su presidencia fuera tan agresivo como en la campaña. Cuando viene a reelegirse, él es muy agresivo. Cuando viene a gobernar, es la persona menos agresiva que uno pueda pensar. Y efectivamente, no solamente se trata, creo yo, para impulsar legislación, de hacer arreglos con los políticos republicanos o demócratas. Y él es el mal menor, que eso debe estar claro. Sino, ¿qué significa eso, el mal menor? O sea, ¿Que es peor de Romney? Que la agenda de republicana es aún peor. Es, como decía el dicho con que yo me crié, de Guatemala, Guatepeor. O sea, perdónenme que usted es de Guatemala, pero es una expresión con la que yo me crié en Cuba. Es la opción entre Guatemala y Guatepeor. ¿Qué marcará la diferencia, Mercedes, esta vez entre los latinos para que se inclinen a favor de uno u otro candidato? Bueno, yo estoy de acuerdo con el señor de la Garza, que hay una agenda muy variada entre los hispanos dependiendo de su preocupación migratoria o no. Pero mi experiencia con las organizaciones de bases que están encargándose de registrar hispanos, porque hay que recordar que en este país es necesario registrarse previamente para votar, aunque hay algunos estados en el que se puede uno registrar el mismo día de la votación, pero en general hay que dar ese paso previo. Y los hispanos tienden a no interesarse por el voto y no registrarse siquiera. Este año la pequeña pseudoamnistía que ha dado Obama a los llamados Dreamers, a los soñadores, que son los hijos de los emigrantes ilegales que se han criado aquí, tienen unos estudios y un futuro por delante y no han tenido problemas con la ley, está motivando muchísimo a los hispanos. A mí la gente que se dedica en las campañas me dicen desde que se anunció este programa del presidente Obama, que les va a permitir registrarse a todos estos cerca de 2 millones de jóvenes, van a poder legalizar su situación durante 2 años, hay una motivación altísima entre los hispanos para registrarse y votar, lo que quiere decir que va a haber una participación más alta de lo que estamos acostumbrados a ver. Y en particular porque Romney se ha mostrado en oposición a este programa, y la gente sabe que si gana Romney, este programa temporal de 2 años va a morir en 2 años, mientras que si gana el presidente Obama, como mínimo se va a ir renovando. Se ha dicho que en algunos estados se están colocando dificultades, o se han colocado dificultades para que se puedan inscribir, que tienen que presentar demasiados documentos, que muchos latinos incluso no tienen y que muchos por eso prefieren no ir a inscribirse. ¿Es efectivo eso? Bueno, en realidad hay muchos, en este país esto es algo que en otros países lo vemos con naturalidad, pero en Estados Unidos no existe un documento nacional de identidad, ni se requiere un carnet de elector o de votante a la hora de ir a votar. Hay una resistencia nacional contra esos documentos de identidad. Por una cosa que tiene su arraigo en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y las intenciones que había en su momento de marginar a los afroamericanos en el voto. Entonces, cuando se intentan llevar a cabo esos movimientos para forzar a que se presente un documento de identidad a la hora de votar, se empieza a antagonizar a mucha gente que o bien tiene problemas con la ley o piensa que esto va a ser una forma de registrar lo que están haciendo, sí. y mucha gente prefiere quedar en casa. ¿Y eso podrá influir decisivamente en el voto latino? Afortunadamente, por el momento, no, en estas elecciones no va a haber una influencia porque en general los tribunales han tendido a invalidar esos intentos. Me llamó la atención lo que dijo el señor Farber sobre que Obama es agresivo en la campaña, pero como pasivo cuando está ya en función de presidente. Sin embargo, él comenta que la agresividad que tuvo para
seguir tras Bin Laden, cuando el mismo vicepresidente le dijo no lo hagas, cuando Romney dijo dejen que la GM y todas estas compañías de carros se vayan a la bancarrota, que luego vamos a bregar con el asunto, y él dijo no, eso hay que resolverlo ahora. Para mí eso es agresividad. ¿Tú quieres decir agresividad en cuanto a la comunidad latina? Yo estaba hablando desde el punto de vista de nuestros intereses como comunidad, y desde ese punto de vista su actividad se limitó, en el mejor de los casos, a negociar con los republicanos en el Congreso a ver si lograba algo, mientras que así nunca se va a obtener nada. Si no va uno, como hizo él en Ohio, muy anticipada para derrotar a Romney y desprestigiarlo completamente. Eso es lo que me refiero yo. Hay una cosa que a mí me gustaría que tengamos en cuenta. Por un lado, podemos criticar a Obama, que no cumplió con la reforma migratoria, que no ha tenido como prioridad resolver el problema de los latinos o los hispanos, pero por otro lado, el republicano tiene una posición bastante dura con respecto a la inmigración. Y ya hemos visto que incluso en algunos debates se ha señalado cómo algunos de sus asesores son redactores de las leyes más duras contra la inmigración. ¿Qué podemos esperar de este candidato como presidente? Yo creo, perdón, yo creo que el Partido Republicano va a cambiar, no necesariamente porque quieran, sino porque tiene que cambiar. Y eso se debe a varias razones. Lo fundamental es el crecimiento de la comunidad latina. Ya somos 50.5 millones de hispanos en este país. Las proyecciones del censo de los Estados Unidos indican de que para el año 2050 vamos a ser más de 100 millones de latinos. Vamos a ser 1 de cada 3 residentes de los Estados Unidos. Entonces, simplemente los números mandan. Así que quieran o no, los republicanos van a tener forzadamente que empezar a dialogar con la comunidad latina y empezar a atraer a esos votantes, porque de otra manera no tienen futuro político en este país. Yo creo que... Mercedes quería decirnos algo. Gracias. Yo no voy a hablar de mi opinión, voy a hablar de la de Karl Rove, que es el gran estratega electoral del Partido Republicano, el arquitecto de la victoria de George W. Bush. Según él, el Partido Republicano no puede ganar las elecciones a menos que obtenga al menos el 35% del voto hispano de este país. Y de hecho atribuye en parte la derrota de John McCain a que no llegó siquiera al 30%. La base principal del Partido Republicano, una base muy importante del Partido Republicano, es la gente llamada Tea Party. Es una base de la cual no pueden prescindir. Y es precisamente la base que lleva a la ultraderecha, digamos, para hablar en claro. Exactamente. Una base que constituye 20, 25, 27% de la población norteamericana que no pueden existir sin ellos. Entonces, aunque abstractamente uno puede decir debían hacer tal cosa porque demográficamente los latinos van a crecer, no pueden porque la base no se lo permite. Y es la base principal. Lo de los latinos es una cosa en el futuro hipotético. Lo del Tea Party y lo que representan socialmente, no solamente políticamente, es una cosa real de hoy, en un contexto donde la crisis económica va a tratar de encontrar chivos expiatorios para culpar de por qué. Y los chivos expiatorios puede ser China o puede ser minorías étnicas y de clase en este país. Yo creo que la comunidad latina ya está teniendo impacto en el Partido Republicano, inclusive hoy. Le doy un ejemplo concreto. Mitt Romney, durante la campaña partidaria, ¿no?, republicana, habló muy fuerte en contra del DREAM Act. Él dijo que no iba a firmar esa legislación. Pero pasaron unos cuantos meses y por varias razones, no solamente por esta razón, pero ciertamente una razón es de que él sabe que ese es un tema importante, no es el tema prioritario, pero es un tema importante en la lista de asuntos que nos interesa a la comunidad latina. Ha suavizado su postura y ahora no dice claramente que no va a firmarlo, inclusive el senador Marco Rubio. Yo si fuera candidato tampoco lo diría. Claro. Pero inclusive el senador Marco Rubio, que es un senador muy popular de la Florida, cubanoamericano, él ha estado trabajando en una versión alternativa a la versión del DREAM Act que los demócratas... Pero eso indica perdona, que en la medida en que los latinos
tomen vida activa en la política, en la medida en que haya participación, en la medida en que ellos asuman tareas políticas y gremiales y sociales, en esa misma medida aumentan las posibilidades de que la sociedad norteamericana acepte que esta idea de vivir en Estados Unidos, el sueño americano de los latinos, pueda en algún momento convertirse en realidad. Yo pienso que la mentalidad de los republicanos es mucho más práctica, mucho más pragmática, y si significa votos, van a esforzarse para conseguirlo. Los republicanos votan por latinos cuando hay huecos. Los latinos no votan por candidatos de derecha del Partido Republicano, en ningún lugar. Profesor de la Garza, usted nos decía recién que las prioridades de los latinos, de los hispanos, se centran más bien en la economía. En la economía. Pues bien, este país vive una crisis bastante seria, los Estados Unidos, y ya nos dicen que son precisamente los latinos quienes más sufren las consecuencias de esta crisis financiera. Ahora, al mismo tiempo hay una cosa contradictoria porque se dice que ellos también son los que más creen en la recuperación del país. ¿Es posible que esa recuperación venga y que los latinos puedan mejorar su situación con esa recuperación, o tendrán que seguir esperando y seguir siendo chivos expiatorios, como usted decía? Yo quería comentar lo que usted dijo anteriormente, que era el asunto de la pujanza de los latinos. Me parece a mí que la clave, creo yo, es una pujanza que se organiza independientemente. O sea, porque en este país tenemos una situación que ha sido el caso con los afroamericanos, con los latinos y muchos otros grupos, que los partidos le dicen, como la única otra opción en los republicanos, viceversa, los demócratas, estás atrapado en esa situación. Tweedledee o Tweedledum, como se dice en inglés. Por lo tanto, creo yo que la organización cívica independiente, a través históricamente de la NAACP con los negros, y muchas otras organizaciones de los 60, latinos, sí, que esa es la clave, desarrollar organizaciones independientes que no dependen de los partidos políticos, del interés electoral en el momento de las elecciones. Y eso, creo yo, solamente se puede hacer a través de movimientos que incluyen o no limitan a las manifestaciones. Obviamente hay mucho más que las manifestaciones, pero el asunto es que la comunidad se organiza independientemente para presentar sus demandas, sea tanto a los republicanos como a los demócratas, y que no tenga que depender ni un partido ni del otro, porque el interés de ellos es ser electos y no el interés de las comunidades. Pero hay un problema. En la historia, desde los años 50, no ha habido organización cívica popular grande latina. Hay organizaciones como La Raza. No tiene miembros La Raza. No es organización de membresía. No hay una organización nacional como la NAACP entre latinos. No existe. Lo que sustituye y a donde ves tú la fuerza del latino es en estados con sindicatos. ¿Por qué se llevó a Colorado Obama? Hubo un movimiento bajo de lo visto por los sindicatos que movilizaron a latinos. En California, en Nueva York, the SEIU, organización que movilizó latinos. Pero desafortunadamente los latinos no han creado organización de base de membresía. No existen. ¿Y por eso es el ataque a las uniones entonces? No, es porque parte, las uniones porque hay un odio a pero las uniones, los sindicatos han hecho algo muy interesante. Antes eran anti-inmigrantes, ya no. Están rehaciéndose con reclutar la membresía, inmigrantes en California, en Nueva York, en Colorado, en Chicago, llenos de inmigrantes, indocumentados o documentados. No les importa. Estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo y creo que esa es la agenda. Si regresamos por un momento a las manifestaciones del año 6, veremos que la Iglesia Católica, los sindicatos y los medios, yo me acuerdo de los canales aquí en Nueva York prácticamente diciéndole a la gente qué estación del subway tenían que bajarse para ir a las manifestaciones. Todo eso, no hay una fórmula que lo que funcionó para los afroamericanos necesariamente en esa forma específica va a funcionar para nuestra comunidad. Obviamente la historia no funciona así. La cosa provisto de que estemos
que tengamos la visión sobre la meta. Y la meta es, sea la forma que tome, sindicato, lo que sea, organizarnos independientemente de no depender de los partidos cuyos intereses son puramente la elección del político, intereses puramente electorales y no intereses comunitarios o de clase como en el caso de los sindicatos. Eso creo yo es la clave aquí. Pero eso no se resuelve en estas elecciones, evidentemente. Obviamente Uno. que no. Segundo, siguiendo con su opinión y también con la del señor de la Garza, estamos hablando de emigrantes o personas que están aquí del mundo latino, de otros que tienen distintos intereses. 33 millones de ascendencia mexicana, para los cuales el tema de la inmigración y la ley de migración es fundamental, 7 millones casi de centroamericanos que tienen caribeños y sudamericanos, 4,7 millones de puertorriqueños que no tienen el problema de quedarse o irse de este país, 1,9 millones de cubanos que de alguna manera tienen su vida hecha y que tienen una seguridad que les permite moverse. O sea, los intereses son completamente diversos. Pues bien, ¿cómo se va a pasar entonces a una vida distinta de comunidad, de proyecto común? Pero sobre todo, Mercedes, ¿cómo se traduce esto en votos en estas próximas elecciones? Bueno, voto latino. El voto latino. He de decir que desde el punto de vista económico, la idea que manifestaba el señor de la Garza de que realmente no hay una agenda hispana, sino que si los latinos se beneficiarán de una situación económica, que es su principal interés, esa es la estrategia de Mitt Romney en estas elecciones. No plantea una agenda específica para los hispanos, sino insiste en que él va a mejorar la situación económica para toda la población de Estados Unidos, y eso va a beneficiar también a los hispanos. De manera que si el señor Romney tiene razón con esa estrategia, podrá ganar las elecciones sin el voto hispano, lo cual parece dudoso que pueda hacerlo sin el voto hispano. Por ejemplo, Nevada es el estado que más paro tiene en este país, uno de los paros más altos, hipotecas, embargos... Desempleo, perdón. Y sin embargo, tiene tendencia a votar por Obama, lo sabremos cuando hablen las urnas, ¿no? Eso indica que tiene que haber una agenda hispana más allá. Y lo que unifica a todos estos grupos que has mencionado, por ejemplo, el 90% de todos los hispanos de Estados Unidos están de acuerdo con la DREAM Act, con la ley que hemos dicho que legalizará la situación de los jóvenes hijos de inmigrantes ilegales. Entonces, yo creo que en general, con el tiempo, supuestamente se absorberá esta población y probablemente serán mucho más homogéneos con el resto de los estadounidenses, pero de momento los hispanos recuerdan de dónde vienen y tienen una sensibilidad común en general. Pero, sin embargo, Mercedes, Obama también dijo eso mismo. Yo estoy legislando para todos, no estoy legislando para los afroamericanos o para los hispanos o para los asiáticos. Sin embargo, hay un punto que me gustaría comentar contigo, ya que eres mujer. Se ha dicho que el Partido Republicano tiene una guerra contra las mujeres, donde Obama, una de las primeras leyes que firmó fue la de Lilibet, ¿no?, de esta señora que por toda su vida trabajó y ganó menos que el compañero que hacía su mismo trabajo. Y aunque ella tal vez no se beneficia de esa ley, pero eso establece que ahora una mujer puede ganar lo mismo que un hombre. ¿Tú crees que ese concepto de la mujer también puede hacer una diferencia en estas elecciones? En general, en las elecciones, sin duda, la llamada guerra contra la mujer va a ser clave, porque el voto femenino es muy importante en estas elecciones. ¿Cómo va a afectar esa guerra contra la mujer al voto hispano? Es más complejo, porque ahí yo creo que es uno de los temas donde se manifiestan las diferencias que exponíamos del origen de todos estos inmigrantes hispanos. Una de las cosas que siempre han vuelto locos a los republicanos es que en general piensan que los inmigrantes hispanos son más conservadores que el resto de la población estadounidense y su tendencia natural tendría que ser votar por los republicanos. Son más conservadores en temas como la familia, como el aborto, la religión, como la religión, y son temas que tendrían que ser naturales de los republicanos y sin embargo no lo son. Por eso el tema de la guerra contra la mujer, que
para quien no esté al tanto, en estas elecciones ha dividido claramente a republicanos y demócratas, porque los republicanos se han declarado en favor de ilegalizar el aborto, salvo en los 3 supuestos tradicionales de violación, peligro para la madre o incesto. Esto sería un cambio brutal en la cultura de Estados Unidos, un paso atrás. Además de otros temas como redefinir la violación y hablan de qué son violaciones legítimas y violaciones ilegítimas, por ejemplo. Eso está fuera de lugar. Realmente da la sensación de que es una vuelta al oscurantismo. Exacto, un y siglo eso atrás. ha antagonizado mucho a las mujeres. Hay una cosa que, y un poco tratando de nuevo de volver al tema latino y la elección, es que quizás esa tendencia a considerar a los conservadores es un poco recoger la historia de los cubanos que han votado mayoritariamente a favor de los republicanos, pero parece ser, siguiendo su propio argumento anterior, que las cosas han empezado a cambiar, porque esos que se han instalado aquí ahora piensan más en el sindicato, piensan más en el trabajo, etcétera. Pero hay una otra cosa que me parece también más importante también para que nuestro colega latino tenga la oportunidad de decirnos algo más, y es que quien pone el acento hoy día en el tema económico es el candidato republicano. Él dice que es el hombre del trabajo, que es el hombre que va a construir empleo. ¿Cómo llega ese mensaje a los latinos que están cerca suyo? Yo pienso que este mensaje está llegando para cierto segmento de la población. Estoy hablando particularmente de empresarios. Y como ustedes saben, empresarios latinos, dueños de negocios. Y dicho sea de paso, hay muchísimos. Hay el mayor crecimiento, inclusive según estadísticas del gobierno federal, las mujeres latinas, eso es para ser orgulloso, las mujeres latinas están abriendo pequeños negocios con números récord. Las mujeres latinas son líderes, cada vez son más fuertes en todo sentido de la palabra. Inclusive para nosotros los latinos nosotros estamos un poco retrasados a comparación de lo que están haciendo las mujeres latinas en términos de ser hombres de negocio, de mujeres de negocio. Entonces yo creo que los latinos tenemos una ambición por triunfar en este país. Queremos ser exitosos, tenemos que tener una buena educación, queremos que nuestros niños progresen. Y el mensaje republicano es muy positivo, habla exactamente de eso, pero yo creo que lamentablemente no se ha podido comunicar de la manera que se debería comunicar. ¿No han podido o realmente no quieren? Yo quisiera comentar, si puedo, brevemente sobre lo que se dijo anteriormente, que usted dijo, Gonzalo, anteriormente, sobre, en primer lugar, las generaciones de los cubanos, porque eso ha cambiado con las generaciones nacidas en este país. Y por ejemplo, es interesante notar que en las elecciones del año 8, Obama ganó el voto de la juventud cubanoamericana en la Florida. No fue así el caso con los mayores. Y entonces, demográficamente... ¿Podrá repetirse eso ahora? Bueno, veremos, ¿no? Pero demográficamente hay un cambio. Pero también que eso creo yo que se aplica a lo que usted dijo anteriormente, y es el supuesto conservadurismo social, porque no es lo mismo que económico, de los latinos, es un asunto generacional también. Y la gente joven no va a tener los valores que tiene la gente que emigraron de Latinoamérica. Su actitud hacia las costumbres, hacia la religión, hacia todo va a ser diferente. Así que también hay que, me parece a mí, ver esto desde un punto de vista más dinámico. Y por lo tanto creo yo que hasta ese grado los intereses de clase que los sindicatos han tratado de canalizar van a adquirir mayor importancia, creo yo, entre las nuevas generaciones de latinos. Para añadir un poquito a eso, se ha identificado un subsegmento de la comunidad latina, le llaman Latino Millennials o millennials, que son gente de 25 a 34 años de edad, que son un segmento bastante grande de la población,